Se acumulan las pruebas de que se había advertido que había fallas en el Paso Express de Cuernavaca. Mi compañero Alejandro Domínguez entrevistó al director de Protección Civil de Morelos, quien ya había dicho de los riesgos en temporada de lluvias. Nadie se hizo cargo. La crónica de la tragedia. Hoy velaron a las 2 personas que murieron porque el vehículo cayó en el socavón. Sus familiares exigen justicia. En el estudio, integrantes de Impunidad Cero, para hablar de la desigualdad en el sistema jurídico mexicano. Los más pobres son los que lo padecen. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche, la hora de las noticias, en este jueves 13 de julio del 2017. Ayer, en este noticiero, le mostramos documentos sobre la licitación del Paso Express en 2014, donde se exponía que entre los proyectos evaluados, la obra tenía el mayor número de riesgos de importancia. Vimos también la alerta sobre el mantenimiento que requería la obra, que autoridades locales le presentaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace ya un mes. Y la solicitud de hace 2 semanas del poblado de Chipitlán para que se atendiera tubería y señalaba que un muro del Paso Express estaba por colapsarse. Hoy, más evidencia. En octubre de 2016, la Comisión Estatal del Agua y vecinos de Chipitlán pidieron que se ampliara la alcantarilla que cruzaba el Paso Express y por el cual se escurre el agua y las aguas negras, y donde ya se percibían problemas de desbordamiento, pues el diámetro del tubo era insuficiente para el paso del agua. En otro documento, este del 3 de abril de este año, se informó de un recorrido en el Paso Express donde se acordó, entre otras cosas, limpiar las rejillas de los colectores pluviales, la instalación de más defensas metálicas en las zonas de riesgo. Ese recorrido y ese acuerdo lo habían hecho juntos el director de Protección Civil de Morelos y el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, José Luis Alarcón. Como no se hicieron los trabajos solicitados, el 31 de mayo, el gobierno de Morelos recordó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los pendientes y pidió una intervención enérgica, dijo, debido que era de suma importancia llevar a cabo lo que se había acordado en aquel recorrido. Mi compañero Alejandro Domínguez, titular de Milenio Noticias a las 8 de la noche, platicó hoy con el director general de Protección Civil de Morelos, Francisco Javier Bermúdez Alarcón, que le contó todas estas advertencias. Veíamos ya evidencia desde el mes de abril que se hizo un recorrido, el 3 de abril para ser exactos, un recorrido por la obra, un recorrido por los tramos. Estuvo usted en ese recorrido, estuvo el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, hoy destituido de su cargo. Estuvieron ahí, hicieron una serie de revisiones y quedaron en que se iban a hacer acciones para evitar accidentes. Y entre esas acciones estaba la revisión de las alcantarillas, ¿no? Exactamente. ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué encontraron ese día? ¿Por qué detectaron que se debían revisar? ¿Y por qué la SCT no hizo nada? El día 3 de abril, como tú bien lo comentas, nosotros hicimos un recorrido con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Morelos, precisamente por esta preocupación que teníamos de el inminente inicio de la temporada de lluvias. Se generó una minuta de trabajo, se hizo el compromiso de poder hacer una limpieza para mantenerlas limpias antes del inicio de la temporada de lluvias y bueno, eso desafortunadamente no ocurrió y se generó un nuevo documento que se envió al director, al delegado estatal de la SCT Morelos, en donde fue elaborado y firmado por el secretario de Gobierno, en donde le advertía y le pedía que de manera enérgica se tomaran en cuenta estas peticiones que hizo la Coordinación Estatal de Protección Civil. Bien, ¿qué problemática tenían las rejillas en ese momento? Todavía no empezaban las lluvias, pero ustedes ya habían detectado que, una tubería de 40 años necesitaba cierto trabajo de mantenimiento sobre todo. Sí, es correcto. Esta tubería de 40 años fue la que colapsó, filtró el agua, deslavó el material que da soporte a la estructura carretera y bueno, ocasionó el socavón.
y era muy importante también que se tomaran en cuenta todas las recomendaciones de la CONAGUA, de la Comisión Estatal del Agua, y que se tuviera pues una medición o valoración del riesgo ante la proximidad de la temporada de lluvias. También en esta minuta se comprometieron a tener todo este trabajo listo, lo tenemos asentado, y bueno, desafortunadamente esto no ocurrió, tuvimos 2 lamentables pérdidas humanas que fue una noticia muy triste para Morelos. Sí, el día 13 de julio también se dio un aviso por parte de una de las comunidades, un representante de una comunidad ahí también envió un aviso a la SCT para que hiciera trabajos. Se habían detectado una serie de cuestiones ahí que podrían afectar la seguridad de los habitantes. En ese momento también tuvo conocimiento Protección Civil de esos hechos, digamos, empezaba a ser una especie de hoyo, una especie de socavón ahí cerca, ¿no? Sí, es correcto, tuvimos nosotros conocimiento, se lo advertimos y se lo comunicamos al delegado de SCT Morelos. Fue un llamado que hicimos junto con la Policía Federal del Estado de Morelos para que se aminorara el riesgo. El día lunes y el día martes se iniciaron los trabajos de reparación, pero bueno, no fue suficiente, y el día miércoles llovió muy fuerte, llovió con esta magnitud de 51.4 milímetros, pero bueno, no fue una lluvia extraordinaria ni tan grande como para que pudiera explicar que únicamente fue la causa del agua. ¿Hasta dónde pueden llegar las facultades de una autoridad estatal, en este caso de la Dirección de Protección Civil de Morelos, cuando se empiezan a detectar todo ese tipo de cosas? ¿Solamente se pueden entregar escritos, solamente se pueden hacer llamados por tratarse de una obra federal, por un paso federal, o también pudo haberse cerrado la vía en protección de los propios ciudadanos de Morelos? Sí, mira, nuestro reglamento y la Ley de Protección Civil de Morelos nos facultan para emitir una sanción económica en caso de incumplimiento. Para poder hacer una suspensión temporal se requiere de un incidente grave que pueda desencadenar un procedimiento contra la empresa constructora para poder emitir una sanción. En este caso nosotros, bueno, fortalecimos y privilegiamos el trabajo y la coadyuvancia con esta instancia federal para que pudieran ser escuchadas estas observaciones que nosotros habíamos emitido, porque la problemática era muy grande. No podíamos tener una actuación limitada hacia un solo evento, sino que era muy general toda la falta de elementos de seguridad para el paso expreso. Esta era una obra nueva, era una ampliación de carriles para agilizar el tránsito en esta zona. Como una obra nueva, debía también incluirse el drenaje y subdrenaje como cualquier obra nueva en cualquier licitación pública federal. Protección Civil de Morelos supo de esto en su momento, dio algún aviso a SCT cuando empezaron los trabajos de que también tenían que llegar al subsuelo, más allá de construir por encimita. Sí, mira, toda empresa que inicia una construcción tiene que tener una opinión en materia de riesgos por parte de Protección Civil, tiene que presentar un programa interno de Protección Civil y nosotros le damos seguimiento. Nosotros recibimos ese programa de Protección Civil, le dimos seguimiento, dimos opinión en materia de riesgos, quedaron muy bien estipulados los sitios de riesgos, pero nos atoramos en esa parte en la que ya no hubo avance para poder terminar o asegurar que no hubiera riesgos en este tramo carretera. Y básicamente me refiero al tema de tener los sistemas colectores, los drenajes limpios, para que el agua no se estancara y no produjera un colapso y con esto socavones o inundaciones. Mientras se acumula la evidencia de todas las advertencias que se habían hecho sobre el problema del Paso Express, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sigue diciendo que a él nadie le había dicho nada, que él no sabía nada. Eso sí, hoy destituyó a un funcionario menor, el delegado de la Secretaría de Morelos, José Luis Alarcón, que ayer le mostramos aquí en una foto recibiendo una de las quejas. Esto es un fragmento de lo que el secretario le dijo hace aproximadamente una hora a mi compañera Azucena Uresti. Un oficio del 30 de junio que se presentó a la delegación el 3 de julio y que el delegado lamentablemente, y por eso fue destituido el día de hoy por la mañana, nunca avisó que lo había recibido, nunca alertó que había esta inconformidad de los vecinos. No solamente no me informaron, ninguno de los colaboradores centrales tenía información de que allá estaba aconteciendo eso.
Si hubiera sabido cualquiera, en el sector central, hay gente que está encargada de este tipo de obras, no tuvo conocimiento de ello. Aún así, de acuerdo a la indicación que dio el señor presidente, hay varios servidores públicos de la delegación, no solamente el delegado. Hay 5 servidores públicos de la delegación, 2 servidores públicos centrales que están siendo removidos temporalmente de su cargo en lo que se hace la investigación, pero que debían estar pendientes de esa obra. Sin embargo, la respuesta puntual es que no recibieron información alguna de la delegación. Quiero suponer que de esto que le voy a presentar ahorita sí sabía Gerardo Ruiz Esparza. La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido de algunos problemas de ese libramiento. Nuestro colaborador, Leonardo Núñez, usted ya lo conoce, viene aquí cada semana, es un experto en presupuesto, auditoría, supervisión. Esto encontró, esto me vino a contar hoy. Leonardo, gracias por estar hoy aquí de emergencia. ¿Qué ha dicho la Auditoría Superior de la Federación sobre la construcción del Paso Express de Cuernavaca? Pues lo que nos dice la auditoría, más bien lo que nos dijo desde febrero y desde diciembre que hizo esta auditoría que te traigo hoy, es que el Paso Express estaba mal hecho y que había muchas irregularidades. Todos conocemos esta cifra que se ha repetido, que originalmente iba a costar 1,045 millones de pesos, acabó costando 2,213, pero no queda muy claro qué pasa ahí. Y esta auditoría, la 380, nos dice hay 290.5 millones de pesos susceptibles de recuperarse porque hubo una mala praxis al momento de ejecutar la obra. Y te quiero leer una cita completa que nos advertía del desastre y que es bastante reveladora. La auditoría hizo una promoción de responsabilidad administrativa porque dijo: se autorizaron pagos a los contratistas y servicios por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, hubo incorrecto análisis de precios, usuarios extraordinarios, hubo pagos por servicios de obra que no cumplieron con el alcance, se ejecutaron trabajos de mala calidad y se pagaron trabajos anticipadamente y faltos de autorización. El trabajo tenía defectos, no solamente en términos de costos, sino en términos de implementación, en términos de vigilancia, en cambios en los planes que no se autorizaron por nadie, que no fueron verificados y que se informaron al menos desde febrero. La nota no es entonces que los vecinos advirtieron un par de semanas o un par de meses. La auditoría ya decía La cosas. auditoría dijo. Ahora, la última vez que hablamos aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos mandó una carta que aclaramos aquí donde había subsanado. ¿Sabemos si ya subsanaron algunas de esas observaciones? Hasta donde tenemos información no se ha subsanado. Todo esto se Ahora, cerró. lo otro, la mala calidad, pues ya era mala calidad, Era ¿verdad? mala calidad, claro. Y aquí lo que hace la auditoría es mapear el proyecto a lo largo de varios meses. Y te habla de diferentes momentos en los cuales no hubo inspección adecuada, se pagaron materiales que en realidad no estaban colocados en la obra. En fin, una serie de irregularidades que en este caso particular son 14 observaciones, una recomendación, 3 promociones de responsabilidad y 10 pliegos de observaciones adicionales. A ver, lo más grave siempre son lo de responsabilidad, ¿no? Claro, que es como esta que te menciono, que literalmente dice se ejecutaron trabajos de mala calidad y acá hay una serie de enlistamiento de mala calidad en las partes que deberían contener el paso del agua, en fin, todo lo que llevó a la tragedia que desafortunadamente ayer sucedió. De alguna manera lo decía la Auditoría Superior de la Federación en febrero. En febrero, una obra que estuvo mal hecha, aquí estaba documentado. Leonardo, mil gracias por esta urgencia de hoy. No, al contrario. Y en medio de todo esto, el dolor de la familia Mena. Hoy enterraron a un padre y esposo y a un hijo y hermano. En Morelos está mi compañero Abraham Reza. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Así es, me encuentro aquí a unos metros de donde se formó el socavón en el que murieron 2 personas al caer dentro. Déjate comento que durante la mañana de hoy asistió el subsecretario de Comunicaciones y Transportes para realizar los trabajos periciales necesarios. Además, Carlos, te comentamos que durante todo el día nosotros acompañamos a la familia de Juan Mena López y Juan Mena Romero, quien fallecieron al caer dentro de este socavón. Pero ¿qué te parece si vemos las imágenes de cómo se llevaron a cabo el velorio y el entierro de estas 2 personas? ¡Juan Mena Romero presente! Con un puño de tierra y pase de lista, amigos y familiares despidieron a las víctimas del socavón que se abrió en el kilómetro 93+600 del Paseo Express Tlahuica en la autopista México-Cuernavaca.
miércoles, un Jetta cayó al fondo del socavón. En él viajaban un padre y su hijo, Juan Mena López y Juan Mena Romero, quienes perdieron la vida antes de ser rescatados. Hace un año se le dijo a los ingenieros que estaban aquí que se cambiaron tubo y no hicieron caso omiso. De hecho, el ingeniero Jiménez, cuando estuvo poniendo la pared, le dijimos que se había fracturado el tubo y no lo quiso cambiar, porque ya tenía que entregar la obra. Después de más de 12 horas de labores de rescate, los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares. Mi padre y mi hermano, nuestros únicos sustentos en la familia, eran trabajadores de una empresa de alimentos en Jiutepec. Hoy les daremos sepultura y mañana empezaremos a escuchar las voces que quieren resarcir un daño irreparable. Estamos conscientes de que hay una negligencia, pero no podemos aunar en ningún otro tema en este momento. Acudían a su trabajo a las 5:30 de la mañana, porque es hora de llegada, de entrada al trabajo, y pues les tocó lamentablemente lluvia, oscuro. Entonces, por este lado definitivamente fue un accidente. Tras estas palabras, familiares, amigos y vecinos tomaron las calles del municipio de Emiliano Zapata y realizaron un recorrido hasta la Capilla del Espíritu Santo, donde se ofició una misa por las víctimas. Acuérdate de tus hijos, Juan Mena, papá, y Juan Mena, hijo, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Luego, los deudos caminaron algunas calles hasta llegar al Panteón Municipal. La armonía de esta familia fue cancelada por una negligencia. Y eso, las palabras y los términos legales no lo pueden tapar. Respeto para la familia. No olvida, y esto no va a quedar impune. Con imágenes de Hugo Armando López e información de David Monroy, para Milenio Noticias, Abraham Reza. Así es, Carlos, ya escuchamos un daño difícil de resarcir. Volvemos con ustedes al estudio. Nos mantendremos informados. Allí está Abraham Reza en Morelos. Muchas gracias, Abraham. Por último, en este asunto, el PAN hoy en la Cámara de Diputados exigió la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para dar paso a una auditoría técnica independiente sobre el Paso Express en Cuernavaca y deslindar las responsabilidades por el hundimiento de la autopista. Después de este paquete informativo está aquí Rafa Pérez Gay. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Rafa, ¿cómo evaluamos todo lo que está pasando? Bueno, no hay mucho que agregar al muy buen paquete informativo que nos estás presentando. Si no se tratara de una tragedia en la cual dos personas han perdido la vida, uno casi se atrevería a decir que hay una especie de metáfora en el socavón, hay una especie de figura y de símil en el socavón con lo que tiene que ver en rendición de cuentas, contratación, corrupción, descuido y una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con la construcción o la obra pública.
Es hasta donde yo entiendo, es un libramiento que fue, bueno, fue realmente muy festejado. Así es. Se inauguró como una obra muy importante, en cierto sentido lo era, puesto que comunicaba... sí, se había vuelto imposible ese paso, digamos. Era muy difícil ese paso. Pero caramba, uno se pregunta si las contrataciones que el gobierno federal hace son y tienen que ver con esa tan baja calidad de supervisión, si las contrataciones que hace el gobierno federal tienen que ver con el descuido absoluto. No podemos decir que una acumulación de basura, de agua y de lodo ocasiona que una carretera se hunda, Carlos. Una de 3 meses de edad. Porque si eso es así, bueno, que acaba de ser inaugurada. Porque no, bueno, imagínate si eso hubiera ocurrido en la autopista del Sol, imagínate si hubiera ocurrido en otras muchas autopistas que se han construido. De modo que lo que tenemos es un enorme descuido y la falta de rendición de cuentas. El secretario de Comunicaciones, digo, debería realmente salir a... Porque lo que hasta ahora, lo que hemos visto y lo que ha visto quienes nos están viendo en este momento, Carlos, es, bueno, nosotros no sabíamos, nosotros no estábamos, nosotros no íbamos. El delegado nunca nos contó de lo que pasaba en Morelos. Y destituyó a 2 funcionarios menores. Y no sabemos quiénes son los dueños de la constructora, no sabemos quiénes y por qué no nos rinden cuentas, puesto que es un asunto federal. Y el secretario debe decir, bueno, estamos primero que nada llamando a los constructores de esta carretera que costó 2,000 y tantos millones de pesos, que, bueno, que no es una carretera, que son ¿cuántos kilómetros, Carlos? Digamos que ampliaron, eran 4 carriles y la ampliaron a 10. Bueno, es correcto, pero no es una gran carretera, no es una gran obra, 2,000 millones de pesos. Y no sabemos los nombres de los dueños de esa empresa. Y el secretario, francamente, debería decirnos lo que ocurrió. No fue que se acumuló basura, no fue que hubo lodo, lo que ocurrió es que está mal construida y tenemos que llamar a cuentas, primero a quienes las construyeron y luego el secretario mismo explicarnos cómo fue que se contrató esto. Es un ejemplo, es un eco, es una forma de ver algo que ocurre en México una y otra vez. Bien lo decías. Entonces, insisto, si no fuera por la tragedia de estos 2 muertos, es una metáfora de cómo se manejan la obra pública, las contrataciones, el presupuesto, el modo en que el dinero se paga, el modo en que... Un gran reportaje sería seguirle la pista a todo este asunto desde que se contrató hasta que se entregó. Eso nos daría en muy buena medida cómo, en dónde y a qué horas no hay rendición de cuentas. Es curioso, ¿no? Porque digo, lo que hemos venido sacando en estos días, lo que han descubierto nosotros, otros medios, pues yo supongo que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, donde hay este paso, algo importaba, ¿no? Entonces... Tiene 40 advertencias, ¿no? Sí, claro. Tal y cual. Está mal. Y hoy nos dice el secretario, no, nunca supimos aquí en la oficina central, nunca llegó. Estaba en Morelos. Es decir, ¿no? Es decir, sí, ¿qué pasa estructuralmente cuando el delegado de SST no se comunica? No puede informar y decir, oiga, tenemos un problema aquí. Y cuando salen noticias de que bloquearon la carretera hace un mes los habitantes porque están preocupados por eso, claro. Y hay alguien que no leyó ese periódico de Morelos aquí. Es impresionante, porque... Sí puedes cerrar y decir, este libramiento, esta carretera, se cierra porque tiene un problema. Y ni modo, cargas con los costos. Y se lo cobro al proveedor, el proveedor me quedó mal, tal. Pero costó 2 vidas. 2 vidas. Sí. Rafa, gracias, muy buenas noches. Que estés muy bien. Rafael Pérez Gay, como todos los jueves. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, le voy a hablar del estudio que presentó Impunidad Cero. Un estudio muy interesante que habla de desigualdad económica en relación a la justicia. Hablé con los autores del estudio. Metas. Todos tenemos una. Para unos es sentirse en las nubes. Y para otros, tocarlas. Date la oportunidad de vivir el futuro que quieres, invirtiendo. Hazlo sin ser experto con un clic en fondos de inversión. Bancomer. Creando oportunidades. Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte.
¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¿Y tú, cómo te mueves? Protege y cuida el medio ambiente mientras te trasladas usando vehículos eléctricos o híbridos. Adquirir uno te traerá beneficios como exención de impuestos, tenencia y verificación, así como incentivos en el pago de energía eléctrica. Un nuevo estímulo es el EcoTag Televía, que te reconoce por tu conciencia ecológica, ofreciéndote un 20% de descuento al usar las vías rápidas de OHL México. Muévete de manera más limpia y además recibe grandes beneficios. OHL México, movilidad eficiente y sustentable. En Sears, Back to School con Levi's. Del 13 de julio al 20 de agosto, 30% de descuento directo en códigos seleccionados de las líneas Levi's Men, Misses, Juniors, Plus, Big and Tall, Boys, Girls y Kids. Más hasta 9 mensualidades sin intereses. Prepara tu regreso a clases. Sears me entiende. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida. Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. En Tizayuca, en Hidalgo, anoche asesinaron a 11 personas dentro de una casa. 11 personas en una casa. El procurador del Estado, Javier Ramiro Lara, informó que de las 11 víctimas, 7 eran mujeres, 4 hombres, hay 2 menores de edad. El asesinato múltiple se realizó con armas blancas. Se puede presumir que se trata de un ajuste de cuentas, ya que los indicios infieren que un grupo ejecutor se presentó en el domicilio de Rubén C.V. y de su esposa Cintia A.K. para lograr su cometido, privándolos de la vida. También conviene resaltar que otra de las víctimas, Edgar M.B.V., portaba una credencial que lo acredita como personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En Tultepec, en el Estado de México, esta tarde explotó una vez más otro almacén de pirotecnia. El percance ocurrió en una bodega clandestina dentro de un área que no está autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Por suerte, no hubo muertos ni heridos. En Michoacán, Ignacio Mendoza, abogado de José Manuel Mireles, justificó el actuar del ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec cuando convocó en un video que aquí le presentamos a un movimiento armado contra elementos del ejército el martes pasado. Es un llamado que nadie acudió. No hubo una sola gente armada ahí. Y si lo hubiera habido, pues tendrían que haberla detenido. Sí, él no está asusando a nadie. Él sobrereaccionó. Además, suponiendo sin conceder, decimos los abogados, que lo haya hecho, el problema no es el que asusa, el problema es el que lo hace. Entonces, serenémonos, veamos las cosas en su justa y real dimensión y los ciudadanos exijamos a la autoridad que no tire estos borregos, que mejor se centre en el problema de Tierra Caliente. Hoy se conmemoró un aniversario más de la Policía Federal de México. Ahí estuvo el presidente Enrique Peña Nieto y llamó a los estados a comprometerse con la responsabilidad de fortalecer sus instituciones de seguridad. Dijo que a pesar de la situación que vive México en materia de violencia, ya se ha avanzado en la seguridad del país. He dado indicaciones al secretario de Gobernación, al comisionado nacional de seguridad, a la Consejería Jurídica, para que durante la elaboración de un Código Penal único se revisen a profundidad las agravantes en delitos cometidos contra policías y se hagan más severas las sanciones correspondientes. Hemos logrado desarticular grandes estructuras delictivas, pero hay que decirlo y reconocerlo. Todavía nos queda camino por andar y estamos aún a distancia de las metas que nos propusimos en materia de seguridad. Esta semana, Impunidad Cero, una organización ciudadana que busca promover la legalidad y denunciar actos de impunidad en el país, presentó un estudio que se llama El Sistema Jurídico en México frente a la desigualdad. Platiqué con el autor de la investigación, con la coordinadora de este movimiento. Esto me dijeron. Desigualdad y justicia es un tema muy importante para Impunidad Cero porque nos dedicamos sobre todo a visibilizar
a analizar y medir la impunidad para poder combatirla. Entonces nos dimos cuenta de que si no abordábamos el tema de desigualdad, era imposible abordar el tema de impunidad y el tema de acceso a la justicia. Entonces nos estamos aliando de los investigadores más renombrados del país que han dedicado su vida a este estudio. Contamos por segunda ocasión con el apoyo del doctor Guillermo Cepeda, y lo que decidimos analizar en esta investigación en particular es ver si el diseño y la implementación del sistema jurídico mexicano puede revertir la impunidad y la desigualdad. Y desgraciadamente nos dimos cuenta de que no solamente no la revierte, sino que la exacerba. ¿Cuáles son las primeras características que están en el reporte que son claras de por qué si alguien no tiene recursos y tal y se enfrenta a la justicia, nunca va a ganar? Bueno, en el tema, por ejemplo, ya propiamente el sistema de justicia, pues hay un 1%, el 1% de los los mayores ingresos del país, pues que para empezar no tienen el problema de convivir con las instituciones mexicanas. Tienen una cláusula de arbitraje internacional en sus negocios, se someten a la jurisdicción de San Diego o de la ciudad de San Antonio, entonces ellos simplemente no tienen ese problema. Luego viene un 20% de los más ricos que pues tienen despachos, una seguridad jurídica adecuada. Viene un 30%, los de menores ingresos, que por estar en situación de pobreza alimentaria y de capacidades, ni siquiera tienen acceso a la justicia. Es decir, una persona que su prioridad es buscar los $2 del día para sobrevivir, no va a dedicar media mañana a tramitar un acta de nacimiento para promover un proceso en materia familiar. Entonces, hay 30% de los mexicanos, como 40 millones, que están fuera de las instituciones, y el 50% restante está en condición de vulnerabilidad. Hay estudios empíricos que aquí se citan que muestran que cuando se salen de su nivel social a litigar en un juicio, tienen menos del 10% de probabilidades de ganar el caso. Porque hemos construido una justicia cara, una justicia complicada, burocrática, en donde necesitas que el arbitraje sea en otra parte o gastar un dineral para tener un abogado, ¿no? Exacto. Y luego también una de las cosas que vimos que fue en los más impactantes, hizo un análisis del amparo, que es uno de los recursos legales que pueden defender derechos fundamentales, y nos dimos cuenta que se ha pervertido el origen del amparo que nació en México. Ahora lo que vemos es que hay tantas causas para declarar un amparo como improcedente, que los únicos que pueden llevar a cabo un amparo son los que tienen el recurso tanto económico como de tiempo para darle seguimiento. Porque el análisis que hizo Guillermo es que 70% de los amparos se declaran como improcedentes en México. 70%. 70%. Solo el 10% se llega al fondo del asunto y se ampara a la persona que los tramita. Necesita a una persona tener tiempo para tramitar un amparo que a veces prolongan por años. Telmex tiene 20 años tramitando amparos. Así es. Y todas estas grandes empresas se la pasan haciendo eso, ¿no? Exacto. Sí, entonces tienen los recursos para sostener procedimientos muy prolongados, tienen los abogados calificados para tramitarlos y en estas asimetrías pues se traducen en esto, en que se sigue abriendo la brecha, sobre todo entre los pobres y no pobres, es donde el sistema de justicia más afecta la brecha. Y también hay que fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias. He estado estos últimos meses haciendo un estudio de la justicia alternativa en nuestro país. Ya hay casos donde el objeto en disputa es de 343 pesos y qué bueno que haya mecanismos desformalizados y que no se tenga que polarizar el conflicto y formalizar de tal forma que a pesar de que la Constitución dice que la justicia es gratuita, lo que también mostramos aquí es que hay un cover. O sea, por menos de 8,000 pesos no vale la pena irse a pelear a los tribunales, porque menos del 10% de los asuntos son de menos de esta cantidad de dinero. O sea, el cover es 8,000 pesos. Sí. Si la bronca es menor de 8,000 pesos, ni te acerques. Si se tiene un pagaré de 3,000, un cheque sin cobrar de 1,800, realmente sale más caro el caldo que las albóndigas. El secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, con el canciller Luis Videgaray y con el secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell. Acordaron llevar a un nuevo nivel, dijeron, la relación energética bilateral. Perry aseguró que Estados Unidos buscará una negociación rápida del Tratado de Libre Comercio. We shared a lot more than just a border, Aldo. We shared a future. That's why it is a top priority to pursue a North American energy strategy that will ensure security, stability, economic growth for the United States, Mexico, and for Canada. The strategy will guide our collaboration on
shared energy interest. Al peso le fue bien, la cotización interbancaria cerró en 17 pesos con 68 centavos por dólar. Al menudeo, el verde, la moneda se vendió hasta en 18 pesos con 16 centavos. Voy a hacer una pausa. Ayer fue sentenciado a prisión. Hoy Lula da Silva dice que quiere buscar la presidencia en el 18. Metas. Todos tenemos una. Para unos es sentirse en las nubes. Y para otros, tocarlas. Date la oportunidad de vivir el futuro que quieres invirtiendo. Hazlo sin ser experto con un clic en fondos de inversión. Bancomer. Creando oportunidades. Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Ayer soñaba con tener alas. Hoy daría lo que fuera por tener escamas. Durante mucho tiempo, solo me preocupó el futuro. Hoy, abrazo el pasado. Esta isla me transformó. Antes tenía los pies en la tierra. Hoy puedo tocar las nubes. Hay un antes y un después de Cozumel. Hijo, ¿qué haces aquí? Tengo algo que enseñarte. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Otro expresidente sudamericano en prisión. El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia fueron sentenciados a prisión preventiva de 18 meses por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir. Ambos seguirán siendo investigados por presuntamente haber recibido $3 millones de esta empresa brasileña que fue por el mundo sobornando jefes de Estado. Odebrecht, así es, que le dieron la lana para la campaña electoral del 2011. En Brasil, después de que ayer fue sentenciado a 9 años y medio de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hoy aseguró que sigue en el juego político para las próximas elecciones. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. E agora quero dizer ao meu partido que eu até agora não tinha reivindicado, mas a partir de agora eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura a presidente da República. En París, y ahora que lo digo, le mandamos un abrazo a toda la comunidad francesa en México. Mañana es 14 de julio, su día nacional por excelencia. Allá en París, ni modo, no todo es bueno mañana 14 de julio, está Donald Trump, y después de mantener un encuentro con el presidente Macron, esta vez de manera pública defendió a su hijo, ahora sí, claramente y allá, por los correos que intercambió con el publicista Rob Goldstein para un encuentro con una abogada rusa. Todo lo que le contamos ayer. Bueno, ahora sí, en Francia, donde era otra cosa, esto dijo Trump. I have a son who's a great young man. He's a fine person. He took a meeting with a lawyer from Russia. It lasted for a very short period, and nothing came of the meeting. And I think it's a meeting that most people in politics probably would have taken. Ya está aquí Jimé Rodríguez con toda la información de deportes. ¿Cómo estás, Jimé? Muy bien, gracias, Carlos. Con noticias el día de hoy importantes, sobre todo por lo que nos lleva a recordar. Porque
El día de hoy falleció a los 72 años de edad Chuck Blazer, este personaje responsable de que se hicieran públicos los escándalos de corrupción en la FIFA ya desde 2013 y también responsable de que empezaran las investigaciones formales por parte de la Fiscalía de Nueva York. Chuck Blazer falleció ayer por la noche, así lo informó su abogado al diario New York Times. Padecía cáncer ya desde hace varios años. Y bueno, ¿qué sucede? Pues este personaje en 2013 es cuando es arrestado y se convierte en un chivo expiatorio justamente para el gobierno, para la Fiscalía de Nueva York. Se declara en su momento culpable de 10 cargos para así nombrar a otros que eran sus amigos. Este causó todo el lío, ¿no? Así es por él justamente que todos se empieza a desatar en la información y es por eso que se empiezan a caer más y más y más nombres, sobre todo de la corrupción en CONCACAF y ya después de la FIFA. Varias cosas que él en su momento reveló, que sí aceptó sobornos y comisiones ilegales en derechos de transmisión, admitió compra de votos para designaciones del Mundial del 98 y de 2010. Bellísima persona. Bellísima persona, delatando a todos los amigos, a Jack Warner, a Mohammed bin Hammam, personajes que eran miembros del comité ejecutivo de la FIFA y él reveló cómo sí habían estado participando en la compra de votos, en los sobornos, también para elegir a Blatter como una vez más presidente en cada una de sus reelecciones. Fue el personaje clave para el escándalo que justamente en 2015 nos dejó a todos con la boca abierta. Sospechábamos, pero no sabíamos que justo en mayo de 2015 iba a llegar a explotar todo este caso. Es recordado, por supuesto, por todo esto, por su mala conducta, por toda la corrupción, pero bueno, también sus allegados que lo conocieron, pues tratan en estos momentos de recordar lo bueno de él, que era un muy buen amigo. Entonces ahí queda lo de Chuck Blazer, se cierra este capítulo y bueno, pero lo de la FIFA no, siguen investigaciones y seguirán por muchos años. Por muchísimos años, de aquí lo hemos platicado. Jimé, ¿el partido? El partido se está jugando en estos momentos. Copa Oro, México ante Jamaica, el segundo, jornada 2 de la fase de grupos. Me parece que hasta hace unos momentos iban 0-0. Así que ya en media hora estará acabando. 0-0. En ese torneo que tanto nos emociona a todos. La verdad no ha llamado mucho la atención. No. Ya veremos cuando México llegue a la final, que debe de ser así. Aquí lo tendremos. Jimé, buen jueves. Buen jueves. Buen jueves en la noche para todos ustedes. Les recuerdo aquí en esta mesa esta mañana Ilana Stott a las 10 de la noche. Yo lo veo el lunes a las 10, la hora de las noticias. Quédese con nosotros en Milenio Televisión, en milenio.com y todos los días revisando el Milenio impreso. Soy Carlos Puch, que les vaya muy, muy bien.